Buenos días, bienvenidos a TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Seguimos con el Big Data y nos vamos a centrar en los dispositivos, ¿de acuerdo? Seguro que muchos de vosotros utilizáis dispositivos en casa, pues los smartphones, obviamente, ¿vale? Que tenéis, pero también pues, es posible que tengáis Smart TVs, tengáis tablets, tengáis pulseras o smartwatch que complementen digamos, vuestros dispositivos, ¿vale? Y todos estos dispositivos están conectados a Internet y además están conectados entre ellos, ¿vale? Vamos a ver qué es el Internet de las cosas y cómo puede seguir avanzando. Hoy en día nos parece normal que un ordenador o un móvil estén conectados a Internet y nos parece lógico que una cafetera o una lavadora no tengan conexión, aunque en el futuro esto puede cambiar. Para el año 2020 se prevén entre 22.000 y 50.000 dispositivos conectados. La interconexión de elementos cotidianos conectados a Internet se conoce como el Internet de las cosas. ¿Pero resultará útil en el futuro que todo esté conectado a Internet? Piensa que podríamos saber en tiempo real el stock de los productos en el súper. ¿Te imaginas poder apagar y encender la luz cuando quieras, controlar la temperatura o recuperar desde tu móvil la maleta que has perdido en el aeropuerto? El Internet de las cosas incrementará el volumen de información en la red y por tanto el Big Data será más importante que nunca. Pero ¿cómo se construye este Internet de las cosas? Antes de nada, necesitamos sensores. Un sensor es un conjunto de chips capaces de medir parámetros como la localización, el movimiento o la temperatura. Si colocamos sensores en objetos o en personas, podemos monitorizar su actividad física. Con un sensor, un médico podría medir el pulso de todos sus pacientes y recibir una alerta si alguno de ellos fuera a sufrir un infarto. O una empresa podría monitorizar todas sus fábricas y almacenes y así prevenir un incendio. Todos los objetos de tu casa pueden equiparse con sensores y convertirse en parte del Internet de las cosas. A veces, cuando hablamos de Internet, cometemos el error de pensar solo en la web. Las 3 W, World Wide Web, no es más que una de las muchas formas de acceder a la información. La web funciona con un protocolo HTTP o de hipertextos, es decir, los links que encontramos en cada página y que nos llevan a otras páginas. Estos hiperenlaces conectan unos sitios a otros como una enorme telaraña. Pero Internet es mucho más que la web. Piensa en el email, en los programas para hablar con tus amigos o en general en todas las apps de tu teléfono. Por último, para que el Internet de las cosas sea posible, necesitamos un software y un hardware con un procesador de datos muy rápido y avanzado. ¿Estás preparado para el Internet de las cosas? Muy bien. Esto es el Internet de las cosas, ¿vale? Básicamente es toda esta interconexión entre dispositivos como pueden ser pues, los wearables. ¿Dónde estás? Por ejemplo, puede ser ropa inteligente que pueda monitorizar pues, nuestra actividad o pueda recoger datos sobre lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, etcétera, o pues, las típicas pulseras que ya conocéis, que pueden monitorizar nuestro ritmo cardíaco e incluso la actividad física, pues el tipo de calorías, etcétera, pero además podrían recoger más variables como pues el nivel de glucosa en sangre, ¿vale? Ya hay dispositivos que hacen esto, o otro tipo de datos que son importantes para monitorizar nuestra salud. Pues aquí tenéis una serie de wearables que podrían ser útiles, ¿no? En el día a día. ¿Cómo funciona un smartphone? O sea, ¿qué tiene que pueda recoger tantas cosas y tantos datos del entorno? Pues fijaos, esto es de 2015, aquí nos dice que de 7.000 millones de personas, que ya son casi 8.000 millones, 2.000 millones ya tienen un smartphone, posiblemente ahora ya sean 3 o 4.000 millones, no, tantos no, pero 3.000 es posible que sí, ¿vale? Y fijaos que un teléfono móvil, un smartphone, tiene un montón de sensores que les sirven para recoger datos del exterior. Pues un sensor de luz para ajustar el brillo de la pantalla, un termómetro para ver la temperatura interna,
Tiene sensores de infrarrojo, ultravioleta, de ritmo cardíaco, de proximidad, barómetro, magnetómetro. Tiene un montón de sensores con los que puedes recoger un montón de datos o digamos, monitorizar la actividad que hay alrededor. Con el termómetro, los teléfonos móviles de ahora tienen un sistema de defensa, un mecanismo, que básicamente cuando la temperatura supera una cierta cantidad que puede ser peligrosa para los componentes electrónicos que tiene en su interior, el teléfono móvil deja de funcionar, se apaga y digamos que deja de calentarse porque está apagado. Esto sucede sobre todo cuando estáis utilizando el teléfono móvil conectado a la luz. ¿Por qué digo esto? Porque es bastante común y creo que muchos de vosotros lo hacéis, yo a veces también lo hago, ¿vale? Que es básicamente decir, uy, me queda poca batería, pues voy a conectar el teléfono móvil a la luz y sigo utilizándolo, sobre todo a lo mejor es posible en la cama. Esto tiene un problema y el problema básicamente es que cuando utilizáis el teléfono móvil al mismo tiempo que se carga, si bien lo podéis utilizar y el ritmo al que lo utilizáis seguramente no sea tan exigente como para que impedir que la carga funcione bien, el problema que tiene básicamente es que es muy demandante, es muy exigente con el teléfono móvil y el teléfono móvil al final va a calentarse una barbaridad. Posible que teléfonos que ya son un poco antiguos, que no tienen una buena refrigeración, notéis que arden literalmente cuando pasa esto. También pasa, por ejemplo, si no dejáis que se refrigere de forma externa. Si, por ejemplo, tenéis el teléfono móvil, lo estáis viendo YouTube, por ejemplo, con él cuando estáis durmiendo, que yo creo que puede ser algo común. Obviamente no cuando estáis durmiendo, me refiero a cuando estáis acostados y vais a acostaros a dormir, ¿no? Cuando estáis durmiendo no estáis viendo nada fuera de vuestra mente. Cuando os quedáis dormidos y este teléfono móvil se puede quedar, por ejemplo, debajo de una almohada, donde no respira bien, encima conectado con el vídeo abierto, pues imaginad la barbaridad que se puede calentar, ¿vale? Entonces, si queréis, digamos, alargar la vida útil de vuestro móvil, de la batería de vuestro móvil, lo ideal sería que no se calentase más de la cuenta. Bien, viendo un poco de historia, aquí tenéis, bueno, dispositivos que nos rodean, pues obviamente, pues smartphones, tablets, GPS, smart TVs, wearables y los ordenadores, ¿no? Los ordenadores como el que estoy utilizando ahora mismo para grabar esto. Empezaron los ordenadores personales en los años 70. Claro, ahora tenemos ordenadores en 2020, que pues, son pues, las típicas laptops o ordenadores de sobremesa, etcétera. Pero en los 70 había estos ordenadores personales. Ojo, fueron los primeros que empezaron a ser personales, lo que se llama un PC, Personal Computer. ¿Vale? Macintosh ya llegaría más tarde y se diferenciaría un poco de que, no, esto no es un PC, pero bueno, es un ordenador personal igual. Pero vale, en los 60, pues fijaos que no había ordenadores personales, sí que había unos ordenadores, digamos, un poco más pequeños o con un entorno tal, pero tenían detrás una cierta maquinaria, ¿vale? Y si ya nos vamos a los años 50, pues vemos los típicos ordenadores de esas películas antiguas que ocupaban habitaciones enteras con su hardware, ¿no? Con toda la parte física del ordenador. Bien, o sea, desde los años más o menos 70, ¿vale? Existe Internet. Internet fue un invento militar, ¿vale? Que está al servicio del mundo, ¿vale? Y desde el CERN en Suiza, digamos el centro este de donde está el acelerador de partículas, el LHC, desde el CERN se inventó la World Wide Web, que es el entorno gráfico que tenemos para movernos por Internet, en las webs básicamente, donde poder subir contenido o verlo, etcétera, consultar. De manera que entre estas dos cosas, sobre todo desde la World Wide, obviamente Internet es muy importante, pues es un sistema de comunicación muy importante, pero poder ver la página que estáis viendo ahora mismo en este vídeo, poder ir a YouTube y digamos ver el vídeo en YouTube, lo que es etcétera, hay que reconocerle, digamos, el logro al CERN, ¿vale? Por inventar la World Wide Web. Bueno, esto es un poco de historia, os dejaré enlaces de todo esto, pero fijaos que, entre otras cosas, pues en el 2000 estuvo el virus I Love You, me acuerdo de él, vaya que sí. Yo, de hecho, uso internet del 98 o antes, que fue cuando nos pudimos hacer con un módem en casa, ya que mi hermano es informático y trabajaba pues, trabajaba informático, básicamente.
sigue haciéndolo. En el 2001 se creó la Wikipedia, en 2004, fijaos, una serie de aplicaciones que es posible que utilicéis bastante, como puede ser Gmail, Facebook quizá menos, YouTube nació en 2005. De hecho, yo en 2006-2007 ya subí algunos vídeos a YouTube. Creo recordar, estando en la universidad. En 2007 sale el primer iPhone, ¿vale? Esto hace que se dispare la conexión a internet en todos los teléfonos móviles a partir de él, porque tenía Wi-Fi. Y en 2010, pues fijaos, Instagram, Pinterest, Snapchat, etcétera, ¿vale? Bueno, esto básicamente es una persona que está intentando mejorar la datificación de los wearables. Y aquí tenemos la domótica, ¿vale? Supongo que habéis escuchado el término domótica. La domótica básicamente es la conexión de ciertas cosas en nuestra casa que nos permiten tener una casa, digamos, inteligente, ¿vale? Una casa que te avise cuando, digamos, hay que encender la calefacción porque la temperatura es muy baja, o que lo haga de forma autónoma, ¿vale? Que podamos decirle que apague las luces sin tener que ir a un interruptor físico, que podamos poner música, que podamos pedirle cosas, ¿vale? Básicamente, pues es tener la casa conectada a internet y con una serie de sensores que van a permitir monitorizar la actividad de la casa y hacerla lo más ajustada posible a nuestro bienestar o a lo que hayamos pedido que haga, ¿no? Básicamente a la casa, digamos que podamos controlarlo. Un frigorífico que te avise de la fecha de caducidad de los alimentos, esto es un poco cosas que se pueden llevar a cabo, ¿vale? Obviamente ahora mismo no están implementadas, pero bueno. Un inodoro que analice tu orina y te recomienda una dieta distinta, un cepillo de dientes que te avise si tienes una caries, es decir, son cosas que ahora mismo, bueno, están sobre la mesa, pero no están sobre la domótica real, ¿vale? Pero sobre todo para ahorro energético y ocio, esto sí funciona ya y es bastante, digamos, eficiente. Un sistema automático que me permite ahorrar energía, ya sea en calefacción, ya sea en luz, ya sea, etcétera, bajando la intensidad de la iluminación, bajando la intensidad de la calefacción o apagándola, etc. Todo esto que vemos de domótica en la casa también se puede llevar a las ciudades gracias al Big Data. Entonces es cuando empezamos a hablar de qué es una Smart City. Una Smart City básicamente es una ciudad que a través de todo el Big Data que puede recoger, puede hacer, digamos, que la vida de las personas que viven en esta ciudad sea más cómoda y además menos contaminante, más sostenible. Vamos a ver qué es una Smart City. ¿Recuerdas cuando tu ciudad era un poco más pequeña de lo que es ahora? Piénsalo, un barrio que no existía o casas bajas que se han convertido en bloques de pisos que dan vivienda a mucha más gente. Y es que los núcleos urbanos están en constante evolución. Se calcula que cada semana 1 millón de personas se muda a una ciudad. En tan solo un siglo, los núcleos urbanos con más de 1 millón de habitantes han pasado de 16 a 450 y sigue aumentando. Esta masificación conlleva distintos problemas. Aumento de tráfico, baja eficiencia energética, mal uso del suelo urbano, elevadas emisiones de dióxido de carbono y falta de provisión de bienes y materias primas. Por suerte, no todo son malas noticias. Ahora contamos con la ayuda de la tecnología y, sobre todo, con una gran cantidad de datos que pueden darnos la clave para solventar esos problemas. Gracias al Big Data y al Internet de las cosas, hoy podemos convertir nuestras ciudades en ciudades inteligentes. Entonces, ¿a qué retos debe enfrentarse una ciudad para convertirse en una Smart City? ¿Reducir las emisiones de CO2? ¿Reducir el número de accidentes? ¿Encontrar una solución a los atascos y la falta de zonas de aparcamiento? ¿Mejorar la eficiencia del transporte público? ¿Gestionar adecuadamente los residuos? Y controlar la contaminación lumínica, ya que empeora la calidad del aire y agrava el efecto invernadero. Mediante la instalación de dispositivos y sensores que recopilan los datos que generamos, podemos obtener una imagen completa y detallada de cómo funciona nuestra ciudad en tiempo real. Esto nos permitirá mejorar el diseño de los servicios públicos como la educación, la sanidad, el turismo o la limpieza del espacio urbano, entre otros.
Un ejemplo conocido son los sistemas inteligentes de transporte público con los que ya cuentan distintas ciudades, gracias a los cuales los usuarios pueden conocer al instante la hora de llegada, disponible en pantallas digitales o en apps específicas. Con todo, ni la tecnología ni el Big Data pueden crear una ciudad inteligente sin la participación ciudadana. Es necesario que los habitantes tomen conciencia de los problemas y contribuyan a solucionarlos. ¿Cómo? Pues reciclando residuos, ahorrando energía, usando el transporte público o eléctrico, utilizando energías renovables y participando en la toma de decisiones. En definitiva, una ciudad inteligente o Smart City es aquella que realiza una gestión más eficiente y sostenible de la energía, los recursos y el espacio urbano. El objetivo de crear ciudades inteligentes es mejorar la vida de sus habitantes, fomentar la participación ciudadana y contribuir en la preservación del medio ambiente. ¿Te gustaría vivir en una Smart City? ¿Qué? ¿Te gustaría vivir en una Smart City? Bueno, básicamente la Smart City, pues ya habéis visto, es una red de sensores, ¿vale? Que van a procesar datos, básicamente van a recoger esos datos que tengamos nosotros en nuestros apps, en nuestras apps de los smartphones, de los wearables o etcétera, ¿vale? Y con esos datos van a poder gestionar una ciudad un poco más eficiente, ¿vale? Digamos. Fijaos, ¿a qué se enfrentan las grandes ciudades? Pues ya habéis visto que ahí hay una serie de problemas, como pueden ser pues el problema del transporte, de la gestión de residuos, el alumbrado en las calles, los edificios, los semáforos o en los ciudadanos. Por ejemplo, en el transporte tenemos pues el car sharing, el carpooling para descongestionar el tráfico. El car sharing supongo que sabéis que es básicamente compartir coches por horas. Es decir, yo alquilo un coche por horas y me acerco al coche con mi smartphone, puedo abrir el coche, ¿vale? Previo pago, por supuesto, y cojo el coche, lo utilizo y ya está. Cuando acabo con el coche, lo dejo donde esté y ya está. El Mobility on Demand, básicamente, que yo pueda pedir vehículos eléctricos o que pueda, digamos, desbloquearlos en ciertas paradas gracias al smartphone también, el carpooling, como puede ser un BlaBlaCar, etcétera, que básicamente es poder compartir coche con alguien que tiene coche para hacer viajes y no contaminar tanto o no masificar, digamos, las carreteras y que haya tanto coche circulando, y obviamente apps relacionadas con el transporte como puede ser un Moovit o apps que me dicen dónde puedo aparcar. O simplemente el típico Google Maps que me dice no vayas por esta carretera porque hay un bastante atasco, ¿vale? Quizá aquí ahora no es tan, por lo menos en esta zona, no está tan desarrollado, pero en grandes ciudades como por ejemplo en Barcelona está bastante desarrollado todo esto. También la gestión de residuos, ¿vale? Obviamente me pueden decir si los contenedores de basura están llenos o con qué frecuencia se llenan para intentar hacer rutas a la hora de recoger residuos que sean lo más eficientes posible. En el alumbrado de las calles, pues obviamente si yo tengo las farolas encendidas todo el día voy a gastar una barbaridad de luz, pero un sistema de alumbrado que pueda ver, digamos, con un sensor o etcétera, pueda ver qué tipo de luz hay, es decir, qué intensidad de luz hay, podría hacer que a medida que se van alargando los días, por ejemplo en primavera, estas luces se puedan encender cada vez más tarde. O incluso con detectores de movimiento, como sugiere aquí, si en una calle no hay absolutamente nadie y no hay nadie durante 2 horas, porque es un callejón, pues para que quiera una farola ahí encendida. Que se encienda cuando yo entro en la calle y ya está. Pero bueno, esto también conlleva ciertos problemas. En los edificios, obviamente, para hacerlos más eficientes. En los semáforos, que básicamente para controlar el tráfico. Y obviamente en los ciudadanos, ¿vale? Pues para que podamos pedir cita por internet, simplemente en alguna administración o que nos indiquen dónde tenemos que ir, etcétera. Vale. El tema de las Smart Cities es bastante, digamos, moderno. Desde hace poco tiempo
se está, digamos, haciendo que, o se está intentando que todas las ciudades sean lo más inteligentes posible, porque es realmente mucho más fácil de gestionar una ciudad, aunque no lo parezca, cuando yo tengo todos esos datos que me recogen estos sensores, etcétera. ¿De acuerdo? De manera que, bueno, aquí por ejemplo nos habla de los beacons, que puede ser una tecnología mejor que la del GPS, ¿vale? Va a ser un beacon o baliza en español, básicamente es un aparatito que se puede poner en ciertos puntos y yo tengo una conexión bastante directa y bastante rápida entre mi smartphone y el beacon, ¿vale? Y me permite pues darme información a mi alrededor sobre ciertas cosas que yo necesite de manera mucho más rápida que, por ejemplo, el GPS que tengo, por ejemplo, en el teléfono móvil gracias a la geolocalización, ¿no? Bueno, ciudades inteligentes, edificios inteligentes. Aquí tenéis un ranking del que yo no me fiaría, sobre todo porque dice, según un estudio elaborado en 2016 por el Centro, en el ranking mundial de Smart Cities, este estudio determina que en 2017, vamos a ver, si el estudio se elaboró en 2016, ¿por qué determinas nada en 2017? Esto huele a chamusquina y si además le intentáis dar al PDF de aquí o lo buscáis por internet, vaya, ahora sí que se me abre. Pues no se me había abierto en ninguna de las páginas. Pero bueno, se puede consultar si queréis. Yo ya os digo que no me fiaré mucho porque es de 2015 y lo más actualizado básicamente es del año pasado. Podéis consultar un ranking de Smart Cities del año pasado y ver dónde está cada cosa. También es verdad que hay que tener en cuenta que cada estudio o cada ranking pone ciertas condiciones, entonces los rankings no son muy fiables, pero más o menos Barcelona es la ciudad más inteligente de España, está en casi todos los rankings bastante arriba y, y bueno, hay más ciudades, ¿vale? Como nos dice aquí, que también son inteligentes porque tienen ciertas cosas, pero no tienen ciertas cosas aplicadas a todos esos ámbitos que hemos visto de transporte, de eficiencia energética, de bienestar ciudadano. Entonces, como tarea, ¿vale? Elegid una ciudad, la que queráis, ¿vale? Que se pueda considerar Smart City y habladme un poco de qué hace esa ciudad para ser una Smart City. Es decir, de qué manera recoge esos datos, es decir, cómo lo aplica al día a día en la ciudad o al bienestar ciudadano o a la gestión del tráfico o de la energía. Es decir, elegid una ciudad, la que queráis del planeta. Hay muchísimas, ¿vale? Es decir, podéis elegir la que queráis. Y hablad un poco de por qué esa ciudad es una Smart City o qué está haciendo para mejorar la vida de las personas o la gestión de la ciudad gracias al Big Data. Y bueno, con esto terminamos este capitulito. Y en el próximo capitulito veremos básicamente apps que utilizamos. Muy bien, hasta mañana.